Buenos días, mi nombre es Juliana González y hoy voy a estarles hablando sobre el periodismo literario. Pero primero tenemos que entender de dónde viene la palabra. Primero está la literatura, que se puede definir como el arte de la expresión verbal, y el periodismo, que se trata del oficio en donde una persona investiga, recopila, analiza y difunde una información. Y cuando estos dos se fusionan, se pueden contar historias basadas en hechos reales combinadas con ficción al mismo tiempo que se utilizan narrativas literarias. El periodismo literario viene de Estados Unidos en los años 60. Nace de la necesidad del lector y del periodista de soltar esos textos periodísticos serios, breves, concisos y faltos de detalles para cambiarlos por unos textos más detallados, más llamativos y más atrapantes, utilizando recursos narrativos. Y este fue impulsado por el escritor y periodista Tom Wolfe. Ahora, ¿de dónde viene este estilo? ¿Cuáles son sus bases? Este estilo se remonta a la época de la colonia y la conquista, en donde clérigos, soldados y funcionarios se dedicaban a escribir algún tipo de informe en donde relataban los acontecimientos que ocurrían en las colonias, cómo era la vida ahí, cómo vivían los indígenas, cómo iba el proceso de la conquista. Incluso existen relatos por parte de los indígenas, como los de Felipe Guamán Poma de Ayala, que relatan estos sucesos pero desde la perspectiva de los nativos. Incluso antes de que Wolfe popularizara este estilo en los años 60 en Estados Unidos, autores latinoamericanos del siglo XIX ya estaban utilizando géneros como la crónica para relatar acontecimientos, ya que hubo un cambio en la definición de perspectiva y expresión. Entre estos se pueden destacar autores como José Martí, Rubén Darío y Manuel Gutiérrez Nájera. Ahora, ¿cuáles son las características o los fundamentos para un texto periodístico literario? Primero está el narrar, pero manteniendo la verdad. Que sí, la parte fundamental del periodismo es mantener la verdad y contar la verdad sin modificar mucho. Pero el periodismo literario va un paso más allá, mezclando la realidad con la ficción y con los recursos literarios para poder hacer la historia un poco más interesante y llamar más la atención del lector, sin modificar mucho el significado de la historia. Luego está el tono de la escritura, porque si bien en el periodismo clásico el autor no tiene mucho de donde salirse, de contar la verdad y la historia como es, pero en el periodismo literario el autor tiene la potestad de contar su opinión o su perspectiva, incluso integrar sus emociones en el relato para conectar un poco más con la audiencia. También está el uso de recursos literarios para poder darle un aire diferente a la historia, algo que lo separe de otros textos periodísticos del mismo hecho, cosa que podrían ser metáforas, podrían ser monólogos, diálogos e incluso interpretación de personajes. Uno de los fundamentos más importantes del periodismo literario es la atención al detalle, no pasar superficialmente por una historia, sino contar cada cosa que podría dar a un contexto más profundo al lector, de manera que éste conozca todos o la mayoría de los hechos, de manera que éste sepa la mayoría de los detalles de un hecho e incluso las diferentes perspectivas de varias personas para poder lograr formar su opinión de una manera más completa. Ahora, ¿qué piensan o cuáles son las opiniones de los diferentes autores con respecto al periodismo literario? Primero están autores a favor de este, como Gabriel García Márquez, que dice que el periodismo siempre fue un género de gran valor que se puede comparar con textos literarios como las novelas o los cuentos, e incluso que el periodista, mientras mantenga la verdad, puede utilizar recursos literarios para darle un toque a su historia. También están autores como Manuel Rivas, que dijo textualmente: el periodismo es un cuento. Y también afirma que el periodista siempre fue un autor que utilizaba las palabras para narrar historias de una manera atractiva para el ojo del lector. Por otro lado, también están autores en contra, como Jorge Espada y Martín Caparrós, que comparten la opinión de que el periodismo siempre debe mantenerse por la línea de la verdad, no debe tener ningún tipo de alineaciones con la ficción o la subjetividad, tiene que ser realista y objetivo. Incluso no entienden la confusión o la fusión que puede llegar a hacer la gente de la realidad con la ficción. También hay autores que se van un poco más al extremo, como Leila Guerrero, que cree que el periodista literario es lo suficientemente humilde como para saber que no puede entender el mundo por completo, pero lo suficientemente soberbio como para creer que sus intenciones de explicarle el mundo a la gente o explicarle acontecimientos a la gente pueden interesarle a alguien.
Ahora, luego de popularizar este estilo en los años 60, el mismísimo Tom Wolfe escribió The New Journalism o El Nuevo Periodismo en 1973, en donde explicaba que el boom de este estilo en esos años y aún en el año en el que escribió The New Journalism estaba en su apogeo el periodismo literario, dijo que este boom se debió a que tanto lectores como autores estaban cansados del realismo breve. Luego, en 1984, gracias a una evolución en el género literario en sí, el autor Norman Sims introdujo los términos no ficción creativa y periodismo literario para referirse a este estilo. Hoy en día, este género sigue evolucionando junto a las nuevas tecnologías, sigue buscando sus maneras de entrar en la vida cotidiana, pero aunque el periodismo literario no está como estuvo en sus años de oro, la búsqueda de un relato más detallado y con tintes narrativos sigue tan fuerte como nunca. Ahora, entre los géneros de opinión está el artículo de opinión, en donde el autor analiza y describe un acontecimiento reciente para despertar un cierto interés y unas ciertas ganas de hablar sobre este tema en el lector. Luego está la editorial, en donde se narra y se opina sobre un acontecimiento reciente, pero desde la perspectiva del medio de comunicación. El autor individual o los autores no firman esta obra con sus nombres, sino que se firma con el nombre de la editorial o del medio. Está también la columna, en donde el autor narra su opinión personal sobre un acontecimiento teniendo una periodicidad fija, mientras utiliza estilos que varían entre el humorístico y el narrativo. También está la mancheta, que se trata de un texto muy breve con tintes ideológicos en donde se expresa la perspectiva del autor sobre un acontecimiento actual, y normalmente en los periódicos se resalta como un recuadro. Y por último está la caricatura, en donde el autor, a través de ilustraciones, cuenta o habla sobre su perspectiva en ciertos temas. Podrían ser políticos, podrían ser religiosos o de cualquier tema, utilizando la ironía y el humor para poder reflejar su opinión. Ahora, gracias a esta charla pudimos identificar que el periodismo literario se basa en narrar historias mezclando la ficción con la realidad y utilizando recursos narrativos y literarios. También podemos destacar que este nació a partir de la necesidad de unos textos más detallados o más específicos, no tan breves y concisos como los de la época antes del periodismo literario. También podemos destacar que este género no nació de la nada, fue evolucionando, y antes de su boom en los 60 se observaron diferentes formas primitivas de este género, o no tan primitivas, pero antecedentes de este en diferentes partes del mundo, destacando a Latinoamérica como uno de los precursores más importantes de este género. Muchísimas gracias por su atención, nos veremos la próxima.